Vamos al capítulo número 1 de Romanos. Quiero hacerle la salvedad de que vamos a estar leyendo los versos específicamente desde el versículo número 18 del libro de Romanos, Romanos 1:18. Los que están en casa pueden tomar sus Biblias, encenderlas en sus aplicaciones, y los que estamos aquí por igual. Romanos 1:18. Y leemos esta palabra para la gloria de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo que le espera dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Señor, gracias por tu palabra. En este momento nosotros queremos hacer uso de ella, pidiéndote, Dios, que nos ayudes a poder comunicar a tu pueblo lo que has puesto en nuestros corazones. En tu mano, Dios mío, nosotros estamos. Seas tú ministrándonos al corazón y edificando, Señor, aquellos que han de ser edificados este día. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Bien, mis hermanos, en esta oportunidad quiero agradecer a Dios el privilegio de poder usar su palabra y compartirla con su pueblo. Hoy el Señor ha puesto en mi corazón una asignación de comunicarle a usted como iglesia lo que su palabra nos quiere decir. Y los que han podido ver en la publicación de la convocatoria de esta noche, le pusimos un tema a la enseñanza, y el tema es conociendo al Dios creador. La frase encierra una verdad muy necesaria e importante en este tiempo. ¿Por qué? Porque la frase nos habla acerca de una de las necesidades más importantes para el ser humano en sentido general. Si nosotros leemos el texto, nos encontramos con el autor del libro de los Romanos, que fue el apóstol Pablo, hablando acerca de la necesidad del hombre tener la imagen correcta de Dios. Siempre que hablamos de este tipo de tema, es muy importante nosotros podernos ir al principio. En el principio, el hombre y la mujer, que fueron creados, Adán y Eva, tenían una común unión, una estrecha relación del Padre como creador de ellos, y en su amor Él dispuso todo lo que creó para el beneficio de la humanidad. Pero nosotros conocemos, ¿verdad?, toda la historia, y es lo que nos llega a través de la Biblia y lo que escuchamos también. En el principio, Dios favoreció al hombre y a la mujer con muchas bendiciones. Le dio un planeta completo,
le dio recursos ilimitados, le dio más que lo que tenía materialmente, le dio el privilegio de que el hombre tenía una comunicación cercana, una comunicación estrecha, podemos decirlo con seguridad, una comunicación íntima entre Dios y el hombre. Pero el pecado, que fue la idea que surge en el corazón de Satanás, pues provoca una pared intermedia entre la primera familia, en este caso el primer matrimonio que fue Eva y Adán, y luego esta maldición se transfiere por las generaciones siguientes. Vemos nosotros aquí que nos dice en el texto, iniciando en el capítulo 1 que leemos de Romanos, que habla acerca de la culpabilidad del hombre. Aquí está hablando acerca de lo que el hombre pierde cuando peca. Y como explicaba, lo más importante que el hombre perdió cuando pecó fue el hecho de tener una relación directamente con quien lo creó. Hoy el Señor ponía en mi corazón que entiendo por la dirección del Espíritu que la generación presente necesitamos estar conscientes de lo que significa esta situación de que hoy tenemos que conocer verdaderamente a Dios. Mientras preparaba las notas, recordaba, por ejemplo, en Deuteronomio 6, que dice que el padre tendría que, de generación en generación, repetir a los hijos el mandamiento que el Eterno le había dejado a la humanidad. El padre era el responsable de transferir este recurso. Y mientras yo meditaba en la palabra, recuerdo ver y valorar la Biblia, la Escritura, en su justa dimensión. Por ejemplo, la Biblia me traerá a mi vida según yo pueda verla a ella. Si yo veo la Biblia como un libro de historia, como simplemente un libro más, pues eso voy a obtener de ella. Voy a obtener datos que simplemente ella tiene, pero si yo puedo verla como lo que ella es, el mayor tesoro que el ser humano ha recibido de parte de Dios, entonces yo voy a ser enriquecido, yo voy a ser bendecido con la palabra, yo voy a ser impartido con la vida que esta letra contiene, porque la letra que hoy llamamos Biblia, que es un libro, que es una gran biblioteca con muchos libros, contiene dentro de ella una vida que puede ser transferida de generación en generación. Pero para yo poder transferir este conocimiento, yo tengo que valorarlo en su justa dimensión. ¿Y cómo yo voy a valorar la palabra? ¿Cómo yo voy a valorar lo que ella representa? Cuando yo entienda de dónde proceden estas palabras. Hoy en día nosotros escuchamos, porque verdad se repite a través de los años, que la gente quiere atribuir la Biblia, la quiere atribuir a una intención humana. No, la Biblia nace del corazón mismo de Dios, utilizando a muchos hombres con la inspiración del mismo Dios. Y por eso nosotros encontramos que habla acerca de, el verso 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Si recordamos San Juan 14 dice en el verso 6, hablando Jesús, él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces aquí habla de hombres que tendrán que enfrentar la ira de Dios porque detienen el conocimiento de la verdad. Guiándonos en el tema, lo que aquí está diciendo, que hay hombres, hay situaciones, hay sistemas en esta tierra que están impidiendo o están trabajando día con día para que la gente no logre conocer al Dios que creó todo lo que nosotros vemos. Por eso nosotros hoy estamos recibiendo este llamado.
debemos conocer a ese Dios que creó todo. Que no es una fuerza como muchos quieren pensar. Él es la fuerza. Porque Él es el Dios en sí mismo, es poder, es esencia. Dios en sí mismo es autoridad, es sustancia de todo lo creado. Y Él por eso dice que Él va a revelar su ira desde el cielo contra toda impiedad. Me gustaría colocar estas palabras que están aquí en el verso inicial, porque cuando pensamos en ira, siempre pensamos en lo que nosotros conocemos como ira. La ira que nosotros conocemos, por ejemplo, cuando nosotros nos airamos, no sé si a usted le pasa, ¿verdad? Somos seres humanos, nos airamos. Y la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. O sea, no permita que este nivel de ira que te pasa en un momento determinado te lleve a consumar un pecado. Entonces aquí habla de una ira santa. Una ira que no es más que una indignación divina. Y Dios se indigna cuando ve a hombres que se empeñan en querer ocultarlo a Él, estando Él tan visible. Por eso usted entenderá lo que dice el texto más adelante, cuando dice que Dios revelará desde el cielo contra toda impiedad. Y es que hay cosas de la ira de Dios, y recuerde, ira santa, que están por ser reveladas. Apocalipsis, por ejemplo, habla acerca de los sellos. Apocalipsis habla de las trompetas. Y vemos que en Apocalipsis Juan llora, se entristece, porque él dice que no vio ni en el cielo ni en la tierra quien fuera digno de abrir los sellos. Pero dice que un ángel le apareció y le dijo, no llores, porque es que el Cordero, el que fue inmolado, Él fue hallado digno de abrir los 7 sellos. De abrir los sellos. Y dice que Él se gozó porque hubo alguien que calificó para abrir la ira que estaba secreta, guardada. Y Romanos lo dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. ¿Qué es lo que dice aquí? Aquí está diciendo claramente que la gente en su gran mayoría sabe, ve, puede palpar a Dios, pero prefiere negarlo. Prefiere tener este sentido de una ignorancia. Quiere negar de manera voluntaria la existencia de Dios. Y hoy en día es lo que vemos. Hay mucha gente en el mundo que quiere negar la existencia de Dios, pero Él dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, hablando de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. ¿Qué dice aquí? Una de las formas en la que aquellos que dicen que Dios no existe, una de las formas en la que aquellos que se empeñan en negar la existencia de Dios se deben convencer es a través de la creación. Es que en mis notas tengo algo que me recordó aquel diálogo en un momento en el que Dios permite que Job fuera tocado en áreas muy vulnerables de su vida. Y cuando Job se queja contra Dios, una de las cosas que Dios le dice a Job, le dijo, ¿dónde estabas tú cuando se formaba
el bebé en el vientre de la mujer encinta. Cuando yo ponía los fundamentos del universo. O sea, que hoy en día, si usted ve a alguien que quiere negar la existencia de Dios, lo primero que tiene usted que manifestar es explicarle a esas personas, es decirle a esas personas cómo usted pretende negar a Dios cuando claramente Dios se hace visible en la criatura, en el bebé que se forma en el vientre de la mujer. ¿Cómo usted pretende negar a Dios cuando con la fuerza, con el ímpetu de las olas del mar, con la belleza de los ríos, con lo alto de la montaña, con el calor del sol que sale sobre justos y pecadores? ¿Cómo pretendemos negar nosotros la existencia de un Dios que creó todo lo que vemos, como lo vemos y cómo lo experimentamos? Entonces ahí nos dice, el texto continúa mencionando y dice, porque estas cosas que son invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusas. Nosotros vamos a ver gente que quiere negar la existencia de Dios. Nosotros vamos a tener personas cercanas que van a querer decir, no, que Dios no existe. Fácilmente lo convencemos. O mejor dicho, aquí, según veo el texto, ellos tendrán que convencerse. Porque Dios le dejó un recurso. Aquellos que no quieren convencerse por la palabra, tendrán que dedicarse un día a ver a Dios en la naturaleza. Es el recurso más potente que Dios le ha dejado a la humanidad. Por eso, en este tema de conociendo al Dios creador, acá en mis notas tengo algo muy interesante. Y es que para poder entender a Dios y conocerlo, nosotros debemos reconciliar qué significa conocer según la Biblia. Y uno de los ejemplos más fuertes que tiene se encuentra en San Mateo capítulo 1, verso 18 al 25, cuando dice que el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Empezándole en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. En el texto vemos relacionando conocer con la intimidad del hombre y la mujer. El problema aquí es que la sociedad de hoy, como ha distorsionado el valor que tiene la intimidad entre un hombre y una mujer, nunca, lógicamente por la mentira del diablo, nunca relacionará que el mejor camino para conocer a Dios es la analogía de la intimidad del hombre y la mujer. Porque Satanás ha engañado el corazón del hombre sin Dios. Y el hombre sin Dios no lo sabe. Pero la puerta de conocer a Dios es cuando el hombre y la mujer se casan como Dios manda. Yo recuerdo una vez una anciana de mucho valor y fe me comentó un testimonio. Y es que cuando ella se casó, dice, ella le pidió a Dios: Dios, yo necesito que tú te reveles. Ella estaba dudosa, o sea, como todos tenemos temores cuando nos casamos, de que si esta es la persona que tú me has permitido para estar toda la vida con él. Y dice ella que cuando ella pudo consumar el acto íntimo con su esposo, Dios le dio una experiencia extraordinaria. Y es que luego de haber terminado,
Ambos quedaron dormidos y pasó algo, dice ella, que ella no puede definirlo, pero ellos soñaron lo mismo. Ellos tuvieron la misma revelación. Dios trató con ellos de manera, estaban en la misma cama, lógicamente, pero el mismo sueño. Y cuando despertaron ambos contaron lo mismo que habían soñado y contaron los mismos lugares que habían frecuentado y comentaron la misma experiencia. Y ella decía, pude experimentar uno de los niveles de la intimidad en que cuando el espíritu y el alma de un hombre y una mujer se unen en la anuencia de Dios, cosas extraordinarias suceden. Por eso es que el ser humano necesitamos analizar por qué Satanás está tan empeñado en que no conozcamos a aquel que creó todo. Y lo que me movió esta semana a traer este inicio de esta serie, Conociendo al Dios Creador, es que hemos entrado como humanidad en una etapa de mucha precariedad social. Esta, para mí, es la temporada en la que se está cumpliendo lo que dice la Biblia. El justo por la fe vivirá. Lo digo por experiencia propia. Este mes ha sido un mes donde, por la justicia de Dios en mí, he tenido que caminar por fe, sin saber qué va a pasar mañana. Y mañana cuando amanece, Señor, en ti voy caminando en fe. Tú comienzas a abrir caminos, día con día. Ustedes saben que como iglesia nosotros terminamos 40 días de ayuno. Y uno lo que espera que después de los 40 días de ayuno es que las banderas de victoria se levanten. Pero ahí es el punto, que cuando a Dios le agrada un tiempo en el que le buscamos, es donde Él pone en prueba la fe en el fuego. Y la fe es necesaria para conocer al Dios creador. ¿Por qué? Porque como explicaba ahorita, la palabra, la pastora mientras adoraba decía que la palabra que Dios me dio a mí como hijo de Dios es lo que me mantendrá caminando hasta ver lo que Él dijo que hará conmigo. Entonces, yo mientras hoy estudiaba para venir a predicar, el Señor me recordó algo. La moneda que adquiere todo es la palabra. La palabra tiene un poder de transferencia. La palabra tiene un poder creativo. La palabra puede hacer cosas que yo no me imagino que pueden suceder cuando yo abrazo la palabra. Porque la palabra no es muerta, la palabra es vida. Y Pedro lo vio. Mientras Pedro se mantuvo caminando sobre la palabra, no se hundió. Pero cuando perdió el enfoque se fue al fondo. Y por eso es que relacionar esto de la intimidad, del conocimiento, es poder lograr recuperar la fusión, la unidad, la común unión que Dios, Adán y Eva tenían en el principio. Ellos estaban así, en uno. Por eso se habla mucho de ser uno en Cristo, de que el Padre es uno, de que en Cristo somos uno, de que la iglesia que Jesús oró desde el tiempo de Él hacia hoy dice que ellos sean uno, Padre, como tú y yo somos uno. Por eso se habla mucho de la unidad de Dios, un único Dios, que no tiene mudanza ni sombra de variación en lo que dijo. No es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, en lo que dijo que haría con nosotros, hermano. Por eso es importante nosotros caminar. Yo soy muy imaginativo cuando leo la Biblia, y mientras yo leía, yo me imaginaba caminando en fe, moviéndome, y Dios haciendo cosas. O sea, Dios abriendo camino. Yo hablo mucho de dar el salto. Aunque no veamos nada, salta, que Dios hará camino. Aunque veamos el precipicio, lánzate, porque Dios lo va a hacer. Y me ha tocado ver esto en mi andar. Por eso su esencia, la esencia de Dios, se mueve por todo nuestro interior como una especie de sustancia divina entre mi alma, mi espíritu y mi cuerpo.
Y yo meditaba ahorita mientras oraba que si la palabra no está presente en el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo se va a debilitar. Porque la palabra es como ese líquido que mantiene unido, que mantiene, lo que me venía a la mente era como lubricación. Un vehículo que no está lubricado, los engranajes se pegan y se desbaratan, porque se puede fundir. Entonces, si la palabra no está en el cuerpo, en mí como creyente, pero también en el cuerpo corporativo de Cristo en toda la tierra, la iglesia no será efectiva en la asignación que Dios le ha dado. Por eso es que se hace necesario que la unción que representa el Espíritu Santo en nuestras vidas, que es ese aceite preparado por el sumo sacerdote con la mirra, con el cálamo, con esos elementos que traen sufrimiento al cuerpo, pero que dan vida al espíritu, entonces esto sea lo que abunde en la iglesia de Jesucristo. Por ello vemos, y yo comparo aquí en mis notas, la unión del hombre y la mujer, la fusión del hombre con Dios en alma, espíritu y cuerpo, como el pico más alto de revelación y de intimidad. Si hoy en día nosotros podemos ver lo que es la iglesia en esa carencia de una experiencia genuina con el Señor, es porque nos hace falta conocerle a Él. Aleluya. En el texto que acabé de leer ahorita, nosotros vemos algunos datos muy interesantes. No me quiero detener mucho allí porque hay mucho que ver en el primer texto cuando habla de que en el verso 22 los hombres de hoy, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces, uno de los resultados soberanos que Dios permitió en el caso de Job, cuando le dio permiso a Satanás que lo tocase, era porque Job no lo conocía. Job no tenía una relación estrecha con él. Job tenía mucha información acumulada de Dios, de su historia, de cómo se creó todo, de cómo hizo todo. Incluso yo en días pasados me sorprendí que el primer libro que se escribió no fue la Biblia, fue el libro de Job. Cronológicamente, el primer libro escrito fue el libro de Job. Y es porque Dios, antes de revelarme algo, necesita que yo lo conozca. Porque yo puedo envanecerme en mi conocimiento de la teoría y perder el enfoque de que todo lo que Dios trabaja, Jesús lo dijo, mi Padre hasta ahora trabaja. En este momento Dios está trabajando, lo dijo Jesús, para que el hombre pueda volver a Él y conocerlo tal como Él es, y que Dios se le revele tal como Él es. Pero sabemos, hermano, todos los torpedos que el infierno envía a lo más íntimo del cuerpo de Cristo para distorsionar con falsedad a aquellos que queremos andar por el camino de la verdad. Y todo eso comienza desde el mínimo momento que el diablo puede encontrar una brechita para dañar la relación de un ser humano con Dios, desde el vientre. Por eso David dijo, mi embrión vieron tus ojos. Y me baja una revelación ahora. Hay ojos que no han visto hay embriones que no han visto a Dios en el vientre. Hay embriones que han visto otra cosa. Y yo siento en este momento que estoy hablando con embriones que vieron a Dios y que pudieron ver todas aquellas cosas escritas acerca de usted y de mí, y que por eso usted y yo no vamos a doblegarnos por más torpedos que el infierno envíe en nuestro momento. Y lo que puedo ver en el espíritu es cómo el infierno torpedea los aposentos de intimidad en oración que usted y yo podemos estar
queriendo cultivar para que podamos llegar al punto y al pico más alto de relación con el Señor. Por eso, tantos pensamientos, tanto dardo, tantas distracciones del enemigo, para que nosotros no podamos desarrollar esa intimidad con el Señor y no podamos comunicar con efectividad el mensaje de Dios a esta generación. Como les decía ahorita, esta palabra, este bendito libro, tiene el poder de ser transferido de generación a generación. Pero no todas las generaciones han recibido la verdad. Por eso, hermanos, hoy el Señor nos está convocando. Nosotros estamos aquí por propósito. Los que están conectados están por propósito. Debemos comprometernos a sanar nuestro linaje. De que nuestra generación pueda decir: mi papá, mi mamá me transfirió la verdad y yo no me voy a doblegar, porque miren, hermano, nosotros estamos sorprendidos ahora con lo que está pasando, pero según vienen los tiempos, si Cristo no ha venido, porque Él es soberano, yo creo que Cristo viene. El tema es que la Biblia dice que Dios no anda desesperado. Para Él un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El caso es nosotros que queremos decirle: a mí me ha pasado que en mi indignación y en mi desesperación y en mi afán de ser libre, como le pasó lo dice, al justo Lot. Oiga, ¿quién? A él le pasó esto que nos pasa a todos. Señor, ven pronto. A veces queremos apresurar su venida porque no aguantamos. Pero el tema aquí es que el día y la hora nadie lo sabe. Él viene cuando Él soberanamente decida: se acabó el evento, me llevé a mi pueblo. Y ahí dice, para ir concluyendo esta idea, en el verso 24: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Yo me sorprendía mientras leía hoy, y yo sé que posiblemente esta publicación la puedan censurar. Ya me lo hicieron hace una semana. Pero el que me esté pudiendo escuchar por las redes sociales, y nosotros que estamos aquí, hermano, debemos entender que Dios no tiene la intención de cogérsela con nadie. Por si acaso alguna persona piensa que es que a Dios le cogió con usted. No, lo que pasa es que la Biblia es un libro que está transfiriendo información de generación a generación de lo que es el Dios que creó, cómo lo creó y para qué creó las cosas. Y esta conducta de hoy no es nueva. La Biblia hace 2000 y tantos de años, aquí 1000 y pico tanto, dice que hubieron hombres en los tiempos de Pablo que eran personas que deshonraban entre sí sus propios cuerpos. Y esto es hoy en día, claro, por la generación que nos ha tocado, el pan nuestro en el sentido, el pan social de cada día. Porque para la iglesia el pan nuestro es la palabra. Entonces vemos aquí que ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. El problema de las sociedades de los distintos tiempos ha sido el torpedo del enemigo en contra de que las generaciones puedan conocer al Dios verdadero. Estos días nosotros en casa tenemos una aplicación de contenidos para la familia. Y bueno, hay poco contenido nuevo. Y buscando me encontré con esta serie nueva de la Biblia que hay. Y me sorprendió ver ya en el aspecto visual, no quizás totalmente como lo dice el texto bíblico, pero la forma en la que posiblemente se dieron algunas cosas. Yo no estoy certificando que como lo están haciendo está bien, pero sí está muy cerca de lo que pudo ser. De cómo Eva y Adán manejaron las tensiones, de tener que comunicarle a sus hijos que ellos fueron los que dañaron el asunto.
porque ellos no obedecieron lo que el padre dijo. Y cómo ver en uno de ellos que había la inclinación de conocer al que tanto estaban ocultando. Porque sus padres eran muy reservados en hablar del padre, porque ellos le habían fallado al padre. Pero el muchacho tenía simiente divina dentro. Y eso le pasa eso le pasa ahora a una generación que está en vida. Son gente que no se conforman con lo que le dan. Son gente que están indagando, están buscando. ¿Por qué esto es así? ¿De dónde viene esto? ¿Para qué es esto? ¿Por qué? Porque esta generación de la cual yo estoy hablando en este momento sabe que de cuanto tanto conozcan al Dios que los creó, depende su futuro. Aleluya. Y ver cómo las generaciones fueron, tanto de la línea de Caín como de la línea de Abel, cómo fueron compitiendo. Y lo fuerte de todo era que siempre el mal era más, pero había uno que brillaba. Y ahí vemos la historia donde la trata la serie de Noé, de cómo Noé era un hombre que llamó la atención de Dios. Y es que cuando en su generación alguien dejaba a un niño tirado, Noé iba y lo recogía y lo alimentaba. Porque eso es lo que hace la iglesia. La iglesia es la que brilla, no por los conocimientos acumulados de letra, de teología. Sí, es bueno todo eso. Y nosotros lo que predicamos, buscamos tener más conocimiento, más historia. Pero esa historia, ese conocimiento se pone a prueba frente a una necesidad en el día a día. Yo sé que a ustedes les pasa que Dios mueve a uno a misericordia y uno quisiera, yo no sé si a usted le pasa, a mí me pasa, yo he tenido que voltear la cara, no porque no quiero ayudar, sino porque como Juan y Pedro allá en el pórtico del templo, lo que quisiéramos hacer es decirle: mira, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, déjame orar por ti. Esperanzado en que Dios haga un milagro con esa persona y se les revele. Amén. Entonces, por eso, más adelante dice que esa generación antigua que está siendo denunciada desde Roma, con ese espíritu que se empeña en negar que Dios es el creador y queriendo atribuir a los hombres el bien de la humanidad y quitándole el atributo del bien a Dios. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombre con hombre, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, dice más, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, dice más, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Esto es muy profundo, porque aquí dice que Dios los entregó. En un sentido más sencillo de explicarlo, es que como el hombre no ha querido permitirle a Dios que Dios lo guíe, lo enseñe, lo conduzca al camino de la eternidad, entonces Dios ha permitido que el error abrace el corazón de mucha gente. ¿Por qué? Porque Dios no obliga a nadie a servirle. Dios no hace que nadie lo ame obligado. Estamos aquí voluntariamente. Y aquí está la evidencia. Usted y yo estamos aquí como manada pequeña porque entendemos que este es el mejor lugar para estar. Mientras otros andan tras el engaño al cual Dios los entregó. Porque ¿qué es lo que Dios quiere? Dios quiere a la gente. Dios quiere abrazar al hombre. Dios quiere hacer esto y decir: tú eres mío, yo te amo. Pero el ser humano dice: no, Dios, yo no te quiero. Entonces Dios dice: bueno, pues entonces te entrego. Y la gente dice: ay, que Dios es malo. No, es que el hombre rechaza a Dios. Es que el hombre no tiene tiempo para conocer a quien lo creó.
Por eso es que vemos, para concluir, Hechos 17, 16 en adelante dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los piadosos, en la plaza cada día con los que concurrían. Pablo era un hombre apasionado. Pablo tenía un norte. Él quería hacer que todos despertaran del sueño espiritual en el que estaban sumidos. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Yo quiero dejarle que usted este texto, que lo conoce, lo reestudie y rescatar, para concluir, la frase que dice que esta gente tenía tanta hambre de conocimiento, pero tantos caminos para ellos sentirse saciados de conocimiento, que por si acaso dejaron una abertura que decía: este altar es para el Dios no conocido. Y mi hermano, esto fue lo que me inquietó. Yo no sé si a usted lo cree como yo lo estoy creyendo ahora, pero yo pienso que a gran parte de la humanidad le hace falta, aún dentro de nuestras iglesias, tener una verdadera experiencia con el Dios que lo creó. ¿Por qué? Porque la pandemia nos demostró de qué estábamos hechos algunos. Mucha gente hoy no está en la iglesia, o mejor dicho, no está en las filas del Señor, porque este es otro tema, el tema de ser iglesia de Jesucristo. Pero mucha gente abandonó las filas del Señor porque simplemente su cerebro no aguantó la opresión que se supone que por naturaleza hace que la iglesia se multiplique. En algunos casos sufrió la iglesia. Yo ayer comentaba con alguien algo muy particular. La gente no lo sabe, pero al encerrarnos por 2 años, el cerebro de toda la humanidad fue atacado, fue golpeado, como cuando usted golpea los brazos y los pies de alguien. Y cuando alguien tiene los brazos rotos, los 2 brazos y los 2 pies, no se puede mover. Y por eso usted está viendo hoy gente corta de mente, que no procesan y no pueden tomar una decisión bajo presión, porque fueron encerrados de manera involuntaria. Y cuando viene una presión de una deuda, de que pasó un problema, una discusión. Lamento este caso de un niño que se tiró de un puente en estos días en la capital. Como dice por ahí, hay que estar en los zapatos de esa persona. Pero la solución y la salida
es entender que el Dios no conocido para los atenienses se reveló hace mucho tiempo en la persona de su Hijo para bendecir a la humanidad con la luz del Evangelio, que es aquella que dice 2 de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Quiera el Señor, y oro, que al abrir cada día su palabra y al tener nosotros esos 15, 10 minutos, media hora diaria con Él, nuestro entendimiento sea alumbrado y que la luz que Dios haga que portemos pueda hacer sacar a otros de las tinieblas de la ignorancia, de una vida religiosa en la que muchos están sumidos. Yo quiero orar. Padre, gracias en este hermoso día, porque tu pueblo ha sido edificado en tu palabra. Hoy hemos sido obedientes, Señor, al darle curso a lo que has puesto en nuestro corazón, a esta carga, Señor. Por eso, en el nombre de Jesucristo, Señor, te damos el honor, te damos la gloria, la honra, el reconocimiento, porque tuyos son. Mira, aquellos que estamos aquí, aquellos que están a la distancia, permítenos meditar en esta necesidad imperante de conocerte más, Señor, para que el velo de la ignorancia sea quitado de los ojos y podamos proclamar a los cuatro vientos que Jesucristo es el Rey de Reyes, Señor de Señores, el camino, la verdad y vida que lleva a la vida eterna. En el nombre de Jesucristo, Señor, oramos, Padre. Amén y amén.